Para mí es un honor estar con ustedes, un privilegio poder venir y servir con ustedes. Mi nombre es Haroldo Urizar, me conocen más como Lolo Urizar. Pongan mejor Lolo porque si me buscan como Haroldo Urizar van a encontrar a mi papá y no les conviene, se los aviso. Lolo Urizar, soy pastor de jóvenes, tengo más de 17 años de ser pastor de jóvenes. Es un honor servir también en este instituto. Soy exalumno de Haggai. Fui en el 2006 a Singapur y fue un honor para mí recibir allá. Y es impresionante cómo Dios trabaja con uno. Amén. Es impresionante que hoy estamos aquí simple y sencillamente porque alguien nos amó primero. Alguien nos demostró primero. Y entonces en respuesta a eso nosotros respondemos a ese amor a través de nuestro servicio, ¿verdad? A través de nuestro tiempo, de nuestro recurso, de todo lo que tengamos, aprendimos a servir al Señor. Y esto es bueno para tener muchas herramientas. Les cuento que tuve una experiencia medio rara cuando me tocó ir a Haggai, porque la primera carta de invitación que me mandaron, Tony Chi, ¿te acuerdas de Tony Chi? ¿No lo conociste? No te perdiste mucho, pero él me mandó una carta y me decía que me invitaban para ir, pero mi sede era Hawái. Y entonces yo iba a Hawái, qué alegre, bueno, gracias a Dios, junté todos los requisitos, etcétera, etcétera. Y en eso me presenté a la embajada de Estados Unidos y me atendieron muy amablemente, así como ellos son, ¿verdad? Bien sonrientes, así como algunos de aquí, ¿verdad? Que son bien sonrientes. Y cuando llegué allá me topé con algo muy interesante, porque saben que una de las partes que tenemos que entender, especialmente en este tema, es que no siempre vamos a ser bienvenidos. No siempre el hecho de que seamos cristianos, que tengamos a Dios como nuestro creador, es la garantía de que vamos a ser bienvenidos. Yo me presenté ahí diciendo, no, pero vengo con una carta de invitación de Haggai, que el headquarters estaba en la India, entonces me mandaron una carta de allá, dije lo voy a presentar y la señorita muy amablemente me dijo, ¿cuánto pagaste por esto? Y me dieron ganas de decirle de todo, pero en eso me acordé que era cristiano, ¿verdad? Entonces dije yo, y además hay cámaras observando. Y entonces yo regresé a mi casa triste porque me negaron la visa. Pero ¿saben? Cuando el Señor quiere, por más que se te pongan enfrente los que sean, por eso la palabra de Dios dice, mayor es el que está en mí. Amén. Mayor es el que está en mí. Y entonces, pues yo escribí de regreso y me dicen, le digo, mira, disculpa, pero lamento mucho no poder asistir porque me negaron mi visa. Y en eso recibí una carta preciosa de Tony Chi, que en ese entonces era presidente, y me dice, mira, que tu corazón no desfallezca, por favor. Híjoles, puro pastor me habló. Y entonces me dice, no te preocupes, vamos a ver la forma de traerte, solo que vamos a cambiar y en vez de llevarte a Hawái te vamos a llevar a Singapur y no vas a pasar por Estados Unidos, te vas a ir por México, Holanda y después Singapur. Dije yo, voy a conocer 2 continentes y solo porque la gringa, entonces regresé a la embajada y le dije, mire, gracias. Dios es bueno y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Eso no implica que dentro de esta carrera preciosa de servir al Señor, no significa que no vamos a tener tropiezos, que no vamos a tener vicisitudes. Eso no significa que no vamos a recibir un no. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a sufrir, es parte de la naturaleza humana sufrir. A ver, ¿a cuántos de aquí les gusta subirse a una montaña rusa? De verdad, mis respetos. Gústame, mis respetos. Mis respetos. Yo me mareo en los caballitos. Dice mi suegro, yo no sé por qué a la gente le gusta sufrir. ¿Cuál es la gana de sufrir? Me metí a una montaña rusa con mi esposa y yo soy aguado para todo eso. Pero dije yo me voy a hacer el macho, me metí con ella. Ya cuando estaba arriba me arrepentí, pero ya estaba arriba, y ni modo. Miren ustedes, comenzó esa cuestión a dar vueltas y cuando yo me di cuenta, yo era el único que gritaba.
Mi esposa decía, qué vergüenza, que solo este va gritando. Ya abajo todo el mundo decía, ¿quién es esa vieja que va gritando allá arriba? Era yo, pero ni modo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando me bajé, yo dije, bah, ya estuvo. Y en eso solo sentí que mi vista se empezó a ir así. Le dije a mi esposa, la agarré, le dije, tráeme una Coca-Cola, me voy a desmayar. Y mi esposa me dice, no te desmayes porque a vos, ¿quién te carga? Y le dije, bueno, sí, ¿para qué escogiste 2 por 1? Amén. Así que, gracias a Dios, Dios tiene un propósito para todos, pero a nosotros, Dios nos escogió para hacer algo más en su obra. Saben que el mundo no está así porque no estemos haciendo nuestro trabajo. Oigan, por favor, el mundo está así porque no estamos haciendo lo suficientemente bueno. Falta mucho. Pero Dios en su misericordia nos toma en cuenta a nosotros para hacerlo. ¿Qué les parece? ¿No les parece un Dios maravilloso al que le acabamos de cantar? Y bueno, este es un tema muy importante. Vamos a hablar un poquito acerca del pluralismo. Ahí está, chiquitito. Pero ahí estamos, pluralismo. Y quiero que vean este video, por favor, tiene volumen, ¿verdad? ¿Qué pasa con este muchacho? Es un señor que cree que sabe lo que está haciendo. La pregunta es para todos nosotros, ¿sabemos lo que estamos haciendo? Dios, cuando estaba en el llamamiento, en la mera bronca con Moisés, allá en el monte subido los dos, en la zarza ardiendo, y Moisés todavía se le pone como que no, pero Señor, pero mira que soy tardo. Dios le da una frase y le dice, ¿acaso no soy yo Jehová? En español, ¿vos sabes con quién estás hablando? Le pregunto, ¿usted sabe con qué Dios estamos tratando? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él estuvo desde antes y en Cristo fueron hechas todas las cosas que nosotros vemos. Por lo tanto, déjenme decirles una verdad a partir de ahorita. A Dios nada lo toma por sorpresa. Si usted ve todas las religiones que están saliendo hoy en día en el mundo y se da cuenta de cuánto se está segregando la gente para tratar de entender a un Dios, se va a dar cuenta que mucha gente se está perdiendo en el camino. Pero déjeme aseverárselo nuevamente. Nada ni nadie puede tomar por sorpresa a Dios. Dios sí está preparado para todo esto. Nosotros somos los que tenemos que trabajar por esto. Y entonces miramos este video y a mí me gusta mucho utilizar este video. Yo soy director en una escuela cristiana y tengo que utilizar muchos recursos, ustedes saben, para mantener a los jóvenes pendientes. Pero me he dado cuenta que también a los adultos les gusta, así que vamos a poner atención a bastante recurso. Y en este video hay 3 cosas que me llaman la atención. Número 1, este señor finge que sabe que usted y yo tenemos el poder de fingir incluso hasta una habilidad. Pruebe, a ver. 2, este muchacho no se dio cuenta que el problema es que siempre, todo lo que hagamos, siempre va a haber alguien que nos está observando. Siempre. Pero número 3, llega el punto en el momento donde decimos, sale mi verdadero yo. Y ahí sí nos llevó la trampa. ¿Por qué? Porque hay un momentito, nosotros podemos fingir. Es como, por ejemplo, cuando doy talleres para noviazgo con los muchachos, yo les digo, traten de conocer a la gente antes de enamorarse. Porque cuando estás conociendo a la gente, sos vos mismo. Pero cuando ya estás enamorado, pones una imagen. Hasta se bañan, ¿verdad? Pero cuando sos vos mismo no tenés nada, absolutamente nada que esconder. En este caso, él estaba fingiendo, no se dio cuenta que lo estaban viendo sus compañeros de trabajo, pero en eso hubo un detonador que lo sacó de sus casillas, lo sacó de su zona cómoda, que fue un botón. Ese botón no lo había visto. Y entonces su curiosidad se enfoca
completamente ahí y se le olvida el entorno. Porque al principio ustedes se dieron cuenta, él estaba escribiendo para aparentar. ¿A quién se le aparenta? A alguien más, ¿verdad? Pero él en un momentito se le fue completamente la onda y apacha el botón. Y cuando apacha el botón, ustedes ya vieron qué pasó. Los que tuvieron oportunidad todavía de utilizar ese tipo de artefactos, el CD-ROM, sale ahí la bandeja. Y entonces él dice, eso no sucede en el video, pero imagínenlo conmigo. Él dice, ve pues, ¿hasta dónde ha llegado la tecnología? ¿Que a quién se le ocurrió pensar en que ahora nosotros tomamos café? Y poner, ¡ala! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Y en eso sale la bandeja y pone su taza de café y de repente ya vieron ustedes qué pasó. Y sale su verdadero yo. Y en el pluralismo que vamos a ver hoy es básicamente primero vernos a nosotros mismos para entender un mundo exterior que nos está acosando, que nos está acechando, que nuestro texto lo están botando, que nuestras creencias las están dudando, que todo nuestro credo por lo cual nosotros estamos viviendo hoy en día, la gente automáticamente lo está tirando a la basura. Y dice simple y sencillamente, tu Dios es uno más. Y ese es el punto que el pluralismo, hoy vamos a entender o a tratar de entender cómo funciona el pluralismo. Quiero dar un poquito de empezar acerca de una base bíblica. La palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo? Pablo lo está repitiendo. Y miren, Pablo, hagamos un poquito de contexto del apóstol Pablo, ¿sí? Saulo de Tarso, personaje fabuloso, un personaje odioso, pero dentro de su personalidad tan odiosa, fue escogido como el mejor para realizar su trabajo en la causa noble de perseguir cristianos. No pudieron encontrar otro mejor, contrataron al mejor. Y entonces Saulo se encargaba de buscarlos, encontrarlos, torturarlos, castigarlos, meterlos presos o hasta matarlos. ¿Sí? ¿Estamos bien en el contexto? Entonces resulta que Saulo de Tarso era un despiadado, un descorazonado. Pero ojo, dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve, ¿cómo? Vacía. ¿Y cuántos creen eso? Por eso es que dice, vos predicá en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque no es tu palabra, es la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿qué pasó en el corazón de Saulo? Dios estuvo trabajando en el corazón de Saulo. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que él estaba persiguiendo a la iglesia, ¿qué tenía que hacer él para perseguirlos? Pues tenía que investigar, ¿verdad? Tenía que saber, primero, cuál era el Dios de los hebreos. ¿De qué se trataba? ¿Para qué? Para saber en dónde los podía encontrar. Pero mientras él más se documentaba, ¿qué pasaba? La palabra de Dios no regresaba vacía. Y bueno, se necesitó de Jesucristo en persona para convertirlo a él, ¿verdad? ¿Se le aparece, usted se acuerda en el momento de la conversión de Saulo de Tarso, cuando automáticamente sucede algo sobrenatural, una luz, y queda cegado y le dice, ¿por qué me persigues? Y fue tan grueso el asunto de la conversión de Saulo que hasta el día de hoy él simplemente dedicó su vida a servir al Cristo quien él perseguía. ¿Me explico? Ahora imagínenselo a él tratando de regresar a predicarle a la iglesia a la que él persiguió. ¿Le ha pasado alguna vez algo así? ¿Alguien aquí ha trabajado en alguna empresa
y dio todo por esa empresa y de repente sucede que cambia y se va a la competencia? ¿A nadie le ha pasado acá? ¿Sí? Pues por una parte se siente rico, ¿va? Dice, "Oh, que yo sé todas las mañas de esa empresa, yo las sé. Así que pregúntenme a mí porque yo sé cómo funcionan ellos, ¿verdad?" Es exactamente lo mismo. Ahora te imaginas vos en tu caso, ¿cuál es tu nombre? Luis. Luis, si te imaginas en tu caso que eras un vendedor, digamos. Fuiste a visitar a un cliente, a este cliente le diste tu mejor servicio y vos le ofreciste y garantizaste el producto. Ahora te cambiaste de empresa y te toca ir a visitar al mismo cliente, pero ofreciéndole el producto de la competencia y hablar mal del producto del otro lado. ¿Se imaginan a Pablo ahora tratando de hablar con los romanos? Sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendió muy bien que no era su palabra, sino que era la palabra de Dios. Y ahí no podía, ¿sí? Es 10:14, ¿verdad? Perdón, 10:14, gracias. Con razón, era para ver si estaban despiertos. Muchas gracias, muy amable. 10:14, ok. Ahora resulta que Pablo les habla a los romanos, y ojo, aquí le está hablando a la iglesia, ¿ok? Le está hablando a la iglesia, que es muy diferente pararse en un parque y hablarle a un montón de gente que saber quién es. Pero aquí le está hablando a la iglesia, les habla a los romanos y les dice, miren, o sea, ¿cómo? Entendamos esa pregunta. ¿Cómo ellos, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? Cuando Moisés se presenta la primera vez con su medio hermano, el faraón, y le dice, mira, disculpa, pero vengo de parte del Dios de los judíos, el Dios de Israel, a decirte que nos dejes ir. ¿Y por qué? Porque si no nos dejas ir, él va a venir con espada. No, imagínense, aquel todavía amenazando. El faraón en ese tiempo era contado como Dios. Para los egipcios, él era la máxima autoridad, entonces él era Dios. ¿Se imaginan que venga y me diga que el Dios de los esclavos me está dando órdenes a mí? Pero lo que me llama la atención y me captura la atención de ese pasaje es que el faraón le contesta a Moisés y le dice, ¿Dios? Le dice, no lo conozco, no sé quién es. Y uno de los problemas en el pluralismo que tenemos el día de hoy es que nosotros quisiéramos que la gente entendiera quién es nuestro Dios. El problema es que hasta que ellos tengan un momento íntimo con Dios, lo van a entender. Mientras tanto, simple y sencillamente va a ser un Dios más. ¿Cómo? ¿Cómo van a creer? ¿Invocarán? Segunda. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Peor. No solo no han creído en él, pero peor todavía, si no lo han oído, no saben quién es. Pero la última dice, ¿y cómo irán si no hay nadie que les predique? Y últimamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero que hace algunos años era mucho más fácil tratar de hablar de Cristo con muchas personas. Por ejemplo, cuando uno iba a una empresa y uno ponía que uno era cristiano, pues antes lo tomaban en cuenta uno, este es cristiano, o sea, tiene un trasfondo de valores que nos puede funcionar. Hoy en día uno pone que es cristiano, híjoles, ya lo dudan un poquito. Sí, mire, mejor no, muchas gracias, pero mejor no. El problema de acá es que la predicación la dividimos en dos partes, la predicación teórica y la predicación práctica, que es con el ejemplo. Pero el ejemplo habla más que las palabras. Y entonces el problema es que hoy en día en el mundo tenemos tantos malos ejemplos de cristianos que ellos nos están haciendo el favor de hacer publicidad por todos lados. Y entonces cuando uno se acerca y le dice, es que yo soy cristiano, peor si sos de tal iglesia, peor si vas con no sé quién, porque la gente, déjenme decirles, la gente hoy en día ya no es ignorante, la gente sabe, la gente
conoce. ¿Ok? Seguimos. Partimos de este modelo bíblico, ¿verdad? Pluralismo, entonces, ¿qué es? Perdón, hoy estamos contra... Ahí está. El pluralismo, entonces, es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado con la pluralidad y convivencia de cosas muy distintas entre sí. Un sistema plural es aquel que acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. Si quieren lo repito para los que están copiando. Es un concepto que tiene aplicaciones en diversos ámbitos y que está vinculado con la pluralidad y convivencia de cosas muy distintas entre sí. Un sistema plural, básicamente, ¿qué es? Es el que acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones o pensamientos. Partiendo de este concepto, de esta definición, ¿usted es Carolina? ¿El pluralismo para usted es bueno? Partiendo de este concepto, léalo, tranquila, despacio, piénselo, analícelo y me contesta. Mi amigo Luis Raxón, ¿ya lo leíste? ¿Lo entendiste bien? A tu punto de vista, entonces significa que el pluralismo es bueno, es malo, mitad. Ajá. Sí, entiendo tu punto. La consecuencia, o sea, el resultado decís vos que es negativo, pero en sí, el concepto, como lo estamos leyendo, es bueno o es malo. Básicamente, el pluralismo, ¿qué es? Si lo hablamos en idioma español, ¿a quiénes le enseñaron aquí que era plural y singular? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa clase de idioma español? Tal vez desde tercero primaria, tal vez nos vienen enseñando eso. ¿Qué es singular? ¿Qué es plural? De dos en adelante. ¿Ok? Pluralismo, simple y sencillamente, es la definición de varios tipos de cosas que salen de una, ¿verdad? Que no necesariamente sean compatibles, pero salen o radican en una. Si vemos aquí las dos posturas, Carolina dice que ella cree que es bueno, allá Luis dice que sus consecuencias son negativas. Sí, José, en sí no está correcto. Quiero ponerles un ejemplo, voy a lanzar una papa caliente, ¿sí? Dios no puede ver el pecado, pero tolera al pecador. El absoluto es, Dios no puede ver el pecado. Pero entonces viene la tolerancia y dice, sí, no puede ver el pecado, pero ¿y qué onda con el pecador? ¿Qué pasa cuando en el momento en que nuestro Señor Jesucristo está siendo crucificado? ¿Se acuerdan de ese momento crucial para la historia de la humanidad? Nadie había hecho eso voluntariamente. Nadie había venido a la tierra para decir, yo voy a nacer y ser crucificado. Y peor, por una bola de gente que ni siquiera es agradecida. Y Jesús lo hizo por nosotros. Pero bueno,
está en la cruz, en un momento crucial, momento difícil, en un momento donde pudo haber estado pensando en su dolor, porque físicamente él estaba sufriendo, ¿verdad? Y de repente el que está a la par le dice, psst, psst, vos, si es cierto que tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? ¿Y por qué no me haces un favor? Sálvame a mí también. Ojo, ¿para quiénes fue diseñada la cruz? La cruz no fue diseñada para Jesús. ¿Para quiénes fue diseñada? ¿Para quiénes? Para los criminales. Era la peor muerte. Repito, los romanos, para que vean un poquito lo más grueso que es Pablo, los romanos tenían una reputación muy fuerte con respecto a las estrategias de guerra, pero tenían una estrategia muy fuerte, eran famosos por sus estrategias de tortura. Ellos sabían cómo torturar a los prisioneros, y entonces parte del castigo en la cruz, no crean que nada más era así, cuélguenlo, ya estuvo. Todo estaba bien estudiado. Ellos sabían cómo hacerlo, desde el punto donde metían los clavos, el punto donde metían las espinas, los latigazos, en dónde dar, cómo dar, el manto púrpura. No, todo eso no es por pura coincidencia, fue establecido porque ellos sabían cómo hacerlo. Entonces, la crucifixión fue hecha para los criminales, para los peores. Entonces, el que estaba a la par de Jesús, ¿qué era? Un criminal. Y Jesús en ese ratito le dice, pero te aviso que desde hoy vas a estar conmigo. Y dice uno, qué mala onda. Estábamos en un grupo de jóvenes y les digo, ¿qué pasaría? Solo piensen un momento, por favor. ¿Qué pasaría si ahorita nos muriéramos todos nosotros y nos vamos al cielo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nos vamos al cielo. ¿Amén? Uy, ya me preocupé. Ni Luis contestó, mala onda. Yo sí me voy, pero qué bueno. Está bien. Imagínense que llegamos al cielo, pues va. Y llegando al cielo, en la puerta de la entrada, estamos imaginando. Después de Pedro, nos encontramos a Hitler. ¿Qué pensaría usted? Me equivoco. Híjole, ¿a dónde me mandaron? Dice. Ya me preocupé. Me equivoqué de puerta. Dice. Pero si allá estaba Pedro, yo lo vi. Les prometo que yo lo vi. Y les digo a los muchachos, porque era un momento, y les digo, ¿qué piensan? Y un chavo me dice, no, es que mala onda. ¿Por qué? A ver, dame tus razones. No, porque la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y solo el Señor Jesucristo te hace salvo. Pero yo me maté, o sea, no puedo concebir a alguien de esa magnitud en el cielo, me dice. Y entonces le digo, ok, excelente, tenés toda la razón. Pero no te has dado cuenta de una cosa. ¿Cuál? Vos estás ahí también. ¿Qué te importa quién más está? ¿Me explico? A veces nosotros tenemos la tendencia de juzgar, pero muy certero lo que José, ¿verdad?, acaba de decir. Tendríamos que redefinir la palabra tolerancia. ¿Ok? ¿Sí? Una pregunta. ¿Dios pudo haberse en un momentito alegrado o agradado muy en el fondo, por el corazón de un fariseo? ¡Claro! ¿Cómo no? Si él lo hizo. Por supuesto, el fariseo, entendemos que en ese momento, cuando hablamos de un fariseo, estamos hablando de un completo religioso, ¿verdad? Que no le importa la salvación de la gente, sino le importa la religión. Que la gente practique la religión, pero no le importa su salvación. ¿Ok? Pero uno de los problemas que quiero tratar el día de hoy es que el pluralismo ha salido por culpa de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. ¿En qué parte de la Biblia dice que
la iglesia de Cristo debía de dividirse en denominaciones. Seamos muy honestos. ¿Cuántas denominaciones hay en Guatemala? ¿Y cuántas subdenominaciones? Dentro de la misma denominación hay iglesias que se están peleando con digamos que la iglesia madre, ¿verdad? Pero también salen iglesias que ahora se llaman independientes. ¿Qué tal? Porque no están bajo la cobertura de nadie. Oye, simplemente el pluralismo, con mucha tristeza en mi corazón, lo tengo que decir, salió de la iglesia. ¿Por qué? Por puro criterio. La tolerancia. Miren, por ejemplo, hay prácticas dentro de la iglesia que hoy se están dando que definitivamente tienen sus dudas. Son de dudosa procedencia. Yo no me voy a meter con cuestiones del Espíritu Santo, aquí cada quien lo hace, ¿verdad? Ese no es mi tema. Pero sí puedo decirles que hay cosas que fueron adoptadas. Fueron adoptadas por la iglesia cristiana, siendo prácticas de gente, ni siquiera iglesias, sino de tribus. ¿Sí? ¿Es eso entonces tolerancia? Aceptar a todos tal y como son. Ray Boltz es un cantante cristiano, él escribió muchas canciones muy profundas. Ray Boltz hace unos años salió del closet, le dijo que era gay, pero antes de salir del closet habló con su esposa, porque tenía a su esposa y tenía a sus hijos, y le dijo a su esposa que el Señor lo había hecho gay y que lo había hecho así para que él fuera y predicara a la comunidad gay, de que Dios sí ama a los gays. ¿Cuál es la posición o la postura de la iglesia frente a ese tipo de pluralismo? No le pregunté la suya, ¿ok? Le pregunté a la iglesia, ¿cuál es la postura de la iglesia frente a esa posición? ¿Cómo? ¿Es aceptada? ¿Tiene que ver mucho la cultura? Sí, por supuesto, o sea, se está difuminando, ¿verdad? Pero otra vez, el pluralismo, voy a utilizar lo que Luis hace un ratito nos dijo, la consecuencia del pluralismo es la mala, pero ¿de dónde salió esa consecuencia? Salió de la iglesia. Le voy a poner un ejemplo. Antes, al principio de la iglesia en Guatemala, amiga Darcy iba a mi iglesia, ¿verdad? Tú eras mi fiel oveja, ¿ok? Pero de repente tuvimos una discrepancia y no le gustó a ella algo que yo dije. Y entonces ella vino y se pelea conmigo y pone a varios hermanos en contra mía, siendo yo el pastor, ¿verdad? Entonces Darcy lo que dice es, lo siento, me cambio de iglesia. Y me voy a la iglesia de Juan, ¿verdad? Juan es otro pastor y es amigo mío. Y entonces Darcy dice, bueno, hay una iglesia muy bonita que es la iglesia de Juan, entonces yo me voy a ir con él mejor porque él sí me comprende. Entonces, hace mucho tiempo Darcy llegaba con Juan y le decía, mira, fíjate que yo asistí a una iglesia, pero ya no, y me quiero congregar acá. Juan se paraba y le decía, excelente hermana Darcy, ¿puedes traerme tu carta de traslado, por favor? ¡Juepuchis! ¿Pero y por qué? Pues si saliste de allá, me imagino que lo hiciste todo bien en orden, ¿verdad? Y me imagino que el Señor fue el que te reveló que te vinieras para acá, ¿sí o no? Entonces, si no la trajiste, me imagino que se te olvidó. Bueno, ve con Lolo y dile, por favor, ¿me puedes hacer una carta en donde digas, mira, la hermana Darcy, una hermana bendecida, una hermana instruida en la palabra del Señor, no tengo ningún problema en referirla? Y cuando me traigas esa carta, yo con mucho gusto te acepto en mi congregación. Pregunto, ¿cómo se hace hoy? ¿Por qué? Porque el pluralismo nos envió a pensar que mientras más es
Ojo, por favor, no me malinterpreten, no estoy en contra de las megas iglesias, por favor. No me malinterpreten. Cada quien tiene su propósito y eso yo ya lo entendí. No me malinterpreten. Mi problema de hoy en día es que el pluralismo se segregó aún más por culpa de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Yo veo un hermano nuevo hoy. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Porque la tolerancia de los pastores, ¿cuál es? Recibir al que venga. El pastor no sabe si aquel se robó algo de la iglesia. El pastor no sabe si aquel se fue por adulterio y como allá lo regañaron, que se venga para acá. Y aquí, ¿quién va a saber que yo ando en eso? Dense cuenta cómo el pluralismo, pues, voy a decir algo en lo cual no es lo que yo creo, pero así es. El pluralismo es un derecho. Es que todos tenemos derechos, ¿sí? El problema es que hoy todo es, y cabal, estaba leyendo una estación de radio que es muy buena, por cierto la recomiendo porque lee muchos libros y es bueno para que nosotros tengamos esa información. Y uno de los libros que están leyendo se llama Cristianismo Light. Y el cristianismo light aparece después de esto. Antes todo era absoluto, radical. ¿Sí? Hoy es a medias. ¿Por qué? Porque va a depender de la tolerancia. ¿Cómo sabemos nosotros qué nivel de tolerancia aplicar? Mientras no me afecte a mí, al deterioro total. ¿Sí? Qué bueno soy vos. ¿Qué tipo para predicar ese vos? Qué bárbaro. Increíble, o sea, el nivel de tolerancia parte de mí. Oigan, esa es otra parte muy fundamental. La esencia del pluralismo es, dígame, ¿desde cuándo la iglesia fue hecha para que a usted le guste? Pero si llegamos a la iglesia y nos encontramos con unas bancas sucias, ¿qué hacemos? Que son una desgracia, que no pueden limpiar la casa del Señor. Miren, todo se volvió. ¿Vas a hablar? No. Quiero comentarles algo. La Biblia no habla del yo. Miren los discípulos. Miren ustedes. Esos pobres discípulos siempre se los llevaba la tristeza. Porque andar con Jesús no era fácil. Jesús era un genio. Y si ustedes saben cómo son los genios son detestables. Porque nadie los entiende. Y Jesús era un genio. Y cada vez que los discípulos le decían algo, Jesús les pegaba unas arrastradas. Les salía por otro lado, pero les caía. Siempre. Una vez estaba Jesús sentado cuando de repente un grupo de niños sale corriendo y se detiene encima. Maestro. A ver, ¿alguien aquí trabaja con niños? ¿Sí? Fácil. Los niños, ¿a quién buscan? 1, a alguien que no sea aburrido. 2, alguien que los ame. 3, alguien que no los regañe. Porque a los que los regañan, huyen. ¿Cierto o no? Por eso yo siempre he dicho que Jesús, era un genio, pero era alegre. Los niños lo buscaron a él. Pero ¿quiénes fueron los aburridos? Los de la junta, ¿va? Vienen los discípulos y dejen al maestro, miren. Y entonces Jesús les sale y les dice, por favor. Ay de ustedes si le vuelven a decir estos que no se acerquen, porque de ellos, no de ustedes, de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Pero la única vez que Jesús no los regaña fue porque hicieron la pregunta correcta. O hicieron la solicitud correcta. ¿Cuál fue? Cuando Jesús les dice, cuando los discípulos se acercan y le dicen, maestro, enséñanos ¿a qué? A orar.
Miren qué lindo. Porque los discípulos, teniendo al maestro enfrente, ¿por qué no le dijeron, Señor, ayúdanos, enséñanos a sanar? Así como lo haces tú, así, ¿cómo pones la mano? ¿Qué posición pones? Enséñanos a predicar, Señor, porque cuando predicas tú, yo quiero predicar así. Los discípulos al fin dijeron algo bueno. Señor, enséñanos a... Y Jesús, si ustedes leen, comienza de una vez. Vosotros pues oraréis así. Y dice, solo con las dos primeras palabras. Padre, ¿qué dice? Otra vez, Padre. Miren que no dijo mi. Ojo, y él sí tenía el derecho de decir mi papá. Y él no lo dijo. ¿Por qué? Porque él decía, es que él no solo es mío, no es solo mi papá, es el papá de la humanidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y después dice, el pan. Señor, no solo lee mi familia, porfa. Señor, mira, estos sí tragan, son discípulos, son cristianos, o sea, le entran, mano, ¿y qué hago yo para darles de comer tanto? Danos, por favor, el pan. Y después dice, y perdona, ¿qué? Nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben o nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El problema del pluralismo es que se identificó con el yo. Porque ahora resulta que yo te tengo que tolerar. ¿Y por qué te tengo que tolerar? Porque no me caes bien. ¿Tienen ustedes algún hermano en la iglesia que no les caiga bien? ¿Podemos hacer lista? Y hacemos una camorra hebrea. ¿Les parece? ¿Conoce usted? ¿Sí? ¿Ya podemos terminar aquí? Nos reventó, el tiro nos salió, mejor no les voy a decir por dónde, pero nos salió por ahí. ¿Por qué? Porque nos la llevábamos de santos. Cuando Jesús dijo, es que, por favor piensen, santo solo es uno. ¿Por qué? ¿Quién les dio a ustedes la potestad de juzgar? ¿Quién? Si hasta Jesús le dijo a la muchacha aquella, mira, ni yo te condeno. Eso sí, vete, no peques más. Pero cuando mezclamos el yo, tenemos el problema. Hace unos años, cuando se acuerdan que tuvimos una candidata de nuestra premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se tiró para candidata a presidente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Yo iba caminando en la calle y se me acercó un reportero, y el reportero era español. Y me agarró así y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, sí. Me dijo, ¿qué piensas de Rigoberta Menchú? Bueno, pues hay que reconocer, es una premio Nobel. O sea, es de admirar. No la conozco personalmente, pero es de admirar, tiene su mérito. Y me dice, ¿y usted cree que ella es capaz de gobernar? Sí, porque Rigoberta Menchú es una mujer. Y las mujeres tienen capacidad de gobernar. Amén, hermanas. Ojo, pero no es su rol. ¿Ok? Va, oigan pues. Y entonces me dice, bueno, la última pregunta y lo dejo en paz. Sí. ¿Y usted cree que va a ganar? Y le dije, no. Y entonces ellos estaban buscando una respuesta racista, ¿verdad? Y le dije, no, fíjese que ella no va a ganar, porque en Guatemala tenemos alrededor más de 15, 22 lenguas, imaginen ustedes, 22 idiomas. Cada una pues es hablada por una región. Ellos son pueblos indígenas, ¿verdad? Pero ellos no se toleran el uno al otro. Y Rigoberta Menchú no es apoyada ni por ellos. Entonces, por eso yo no creo que no.
Ah, bueno, muchas gracias. Y ahora veámoslo desde el punto de vista de la gente inconversa o la gente que profesa otra religión que no sea el cristianismo. Dice, mírate, estos cristianitos quieren que vaya a su iglesia y no se soportan entre ellos. Mira, me dice, a la vuelta de mi casa, porque miren, Guatemala es una bendición. En cada esquina hay una cantina, una iglesia y un ban rural. Tenemos servicio completo. Y me dice, mira, tengo el problema porque a la vuelta de mi casa hay una iglesia. Pente, mano, a esos pente, mano. Punchis, punchis, toda la noche eso les viene sobrando si uno duerme o no. Del otro lado están los conservadores. Esos son aburridos, mano. Solo regañando. Y entonces me dice, ¿cómo es posible que ellos tengan dos y quieran que yo me meta? ¿A cuál me meto? Y entonces la cuestión es, ¿qué iglesia me gusta? ¿Por qué? Comparando el nivel de poder adquisitivo en este momento contra el poder adquisitivo de 20 años, hoy en día la población en Guatemala de menor edad tiene mayor poder adquisitivo que hace 20 años. Por lo tanto, tienen el poder para pagar un servicio, ¿sí o no? Pero entonces ahora los muchachos dicen, si yo puedo llegar a un restaurante donde pago y tengo derecho a exigir, porque estoy pagando, exactamente eso lo transmiten y lo llevan a la iglesia. Yo pago por el derecho a que el pastor predique bien. Y si no predicó bien hoy, se lo voy a decir. Y si el del músico hoy se equivocó, se lo voy a decir. Y si hoy no tocaron la que me gustaba, peor. Y entonces el pluralismo radica, o sea, salió de la iglesia supuestamente para mejorar, pero el resultado fue negativo, pero eso no es lo más peligroso. Que hubiera sido negativo, no hay problema. El problema es que rebotó. Fue un hule. Lo lanzamos lejos, pero no nos dimos cuenta que lo tiramos tan fuerte que podía regresar. ¿Ok? Tengo al diablo de este lado que me está diciendo que termine ahorita, entonces vamos a tener que parar. Vamos a tomar, ¿cuánto tiempo? ¿5 minutos? Para que puedan hacer lo que necesiten y después regresamos acá. Dios les bendiga.